Microorganismos esporulados de ácido sulfídrico. Para poder avanzar en el tema necesitamos saber qué son las esporas bacterianas, y este es un mecanismo de defensa y sobrevivencia de los microorganismos. Estas se producen cuando las bacterias o los mohos, en este caso también, detectan bajos niveles de nutrientes. Trabajan dentro de ellos para separar membrana, ribosomas, ADN y citosol. Las esporas bacterianas son células disecadas, sin metabolismo, que permiten a las células sobrevivir en condiciones adversas durante un tiempo ilimitado. Estas no cumplen funciones reproductivas y se les llama células durmientes. Una vez que las bacterias o mohos detectan bajos nutrientes o se sienten amenazados, van a generar lo que es una espora, y esta se va a desprender al aire, en la tierra o en el polvo. Estas esporas bacterianas, cuando se encuentran en el ambiente, no presentan actividad metabólica. Presentan una gran resistencia al efecto de calor, al efecto de radiaciones y productos químicos, con la finalidad de sobrevivir. Como ya lo mencioné anteriormente, la esporulación sucede cuando hay falta de nutrientes, o también se puede haber sometido al alimento a altas temperaturas, lo que provoca una amenaza para los microorganismos. Falta de luz, agentes antisépticos, por lo tanto, genera este mecanismo de defensa. El proceso de esporulación. El núcleo sufre diferentes divisiones. Los núcleos originados van a rodear a lo que es el citoplasma de la célula, y poco a poco se van liberando lo que son las esporas bacterianas. Las endosporas son estructuras producidas en el interior de las bacterias cuando éstas detectan una amenaza, ya sea por falta de nutrientes o altas temperaturas. Crean esporas, este mecanismo extraordinariamente resistente al calor, radiación, compuestos químicos, y se le conoce también como un estado criptonítico. Pero ¿cuándo toman vida estas esporas? Las esporas pasan a un proceso de germinación al ser sometidas a un ambiente adecuado, de glucosa, aminoácidos o nucleótidos, cualquier nutritivo que para ellas sea suficiente. Estas esporas, una vez que germinan, vuelven a ser las mismas bacterias con las mismas propiedades y características de sobrevivencia. La endospora, una vez que germina, empieza su pérdida de resistencia térmica, aparece la respiración y aparece la actividad enzimática y metabólica. A continuación vamos a conocer cuáles son las bacterias aerobias formadoras de esporas con importancia en alimentos. Las bacterias de los géneros Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum, Sporolactobacillus y Sporosarcinas comparten la capacidad de producir esporas. Por lo tanto, en alimentos son de capital de interés las especies esporógenas de los géneros Bacillus, aerobias y algunas anaerobias facultativas, Clostridium, que son anaerobias, y las endosporas se forman en un determinado sitio en el interior de la célula y son muy resistentes, como ya lo hemos mencionado. El significado en alimentos de los microorganismos esporulados aerobios en alimentos es que resisten a su baja acidez. En alimentos procesados térmicamente provocan alteración de tipo acidez plana y a los envases se ven aparentemente normales. Son generadoras del pan hilante debido a que son la sobrevivencia de la espora en los centros de las piezas, donde la actividad acuosa alrededor es de 0.95, por lo tanto hay mucha disponibilidad de agua para la sobrevivencia de estas esporas. Estas generan el agregado en el producto. Bacillus subtilis es una bacteria gram positiva, aerobia facultativa, que con presencia de oxígeno o con pequeñas cantidades de este llega a sobrevivir. Es halófila. ¿Por qué? Porque sobrevive a concentraciones salinas del 7%. En esta es muy útil en la industria farmacológica porque produce amplia variedad de antibióticos. Ella sobrevive al suelo, es formadora de espora y su temperatura de crecimiento es entre 15 a 55 grados centígrados. Tiene una alta velocidad de crecimiento y presenta motilidad.
La utilidad de Bacillus subtilis a nivel industrial es como fungicida para semillas de productos agrícolas como algodón, maní, soya y hortalizas. En la Segunda Guerra Mundial fue el medicamento contra la disentería. Es utilizado como componente principal en la serena, que es un agente antimicrobiano de control microbiológico. Bacillus cereus. Esta es una bacteria de bastón gram positiva, alargada, motil por medio de flagelos, endospora simple con formación central. Es capaz de utilizar la glucosa, fructosa, trealosa, pero no las pentosas. La mayoría de estas cepas hidrolizan activamente el almidón, la caseína y la gelatina. Como es formador de esporas, tiene ciertas características muy importantes, liberadas en muchos medios bajo condiciones bien airadas. El crecimiento y la multiplicación de las células vegetativas, que son las esporas, ocurre en rangos de temperatura entre 10 a 48 grados centígrados. Cuando carecen de nutrientes, esporulan, lo cual permite sobrevivir largos periodos de carencia nutricional. Se encuentran en los alimentos vegetales, contaminan con frecuencia cereales, leche, budines, cremas pasteurizadas y especias, entre otros alimentos. La resistencia de sus esporas es muy importante. Es más hidrófoba que cualquiera de las demás esporas de Bacillus en todas sus especies, lo que permite adherirse a varios tipos de superficie. También posee apéndices y opelos que están implicados en la adherencia. Los alimentos vinculados a brotes han sido en carne, verduras cocidas, arroz frito o hervido, crema de vainilla, sopa, leche y brote de vegetales crudos. Los niveles reportados de Bacillus cereus en alimentos envenenados van de 102 a 108 unidades formadoras de colonias. Bacterias anaerobias formadoras de esporas, como lo que son Clostridium botulinum y Desulfatuculum nitrificans. Clostridium botulinum. Son bacilos rectos ligeramente curvados, abombamiento de latas, anaerobia, mejor en condiciones de poco oxígeno. Se encuentra por lo general en la tierra. Son productoras de toxina botulínica, agente causal del botulismo. Es móvil mediante flagelos y no produce cápsula. Es proteolítico y lipolítico, lo cual se alimenta de lo que son las proteínas y lípidos de los alimentos. Es formador de esporas subterminal y deforman a la célula cuando éstas se producen. Clostridium botulinum presenta gran resistencia térmica. La vitalidad de la forma vegetativa es débil, pero las formas de resistencia de las esporas son muy resistentes, ya que requieren por arriba de los 110 grados centígrados durante 36 minutos o sobreviven hasta 115 grados centígrados para poder lograr su destrucción. Las características de Desulfotomaculum nigrificans son bacilos anaerobios obligados, móviles y esporulados, sulfatos reductoras que utilizan el sustrato de hidrógeno, lactato, propianato y ácidos grasos. Fijan el dióxido de carbono. Son termófilas facultativas, por lo cual sobreviven a temperaturas de 65 a 75 grados centígrados con la posibilidad de desarrollarse. Su pH óptimo de crecimiento oscila entre 7.2 y 7.4. Sus esporas sobreviven por arriba de los 100 grados centígrados hasta por 8 horas en un pH de 7. El género Desulfotomaculum, especie integrada por bacilos gram negativos cuyo cuerpo celular es deformado por las endosporas, son huéspedes habituales del suelo, agua dulce y de la panza de los rumiantes. Es el proceso respiratorio de la célula bacteriana. Los compuestos de azufre pueden desempeñar la función de aceptores terminales de electrones y por ello ser reducidos a sulfuro de hidrógeno. A esta especie de Clostridium nigrificans, que es el causante del olor hediondo debido a la producción de sulfuro de hidrógeno en conservas enlatadas, en la actualidad se denomina Desulfotomaculum nigrificans. Al ser productor de gas como el CO2, en el caso del maíz enlatado, las latas no se deforman con la presencia del gas, pero al abrirlas se presenta un olor desagradable con un contenido en color negro. Alteran las superficies de los guisantes con manchas de color negro flotando. El engrecimiento se debe a la reacción del ácido sulfídrico con el hierro en la lata, dando la coloración negruzca cuando las latas no están barnizadas correctamente.
Esporolactobacillus. Sus características generales: delgado de varias medidas, móvil, microaerófilo, fermentador homoláctico y con formación de esporas. Son menos resistentes al calor y se encuentran en la alimentación de pollos y en el suelo. Su importancia en alimentos aún no se conoce claramente, ya que está siendo investigado.